Descubrimientos modernos. Ningún poeta había dado una impresión de grandeza como la que se experimentaba ante aquel invento industrial. El infierno imaginado por el vate florentino resultaba un juego de chicuelos. No era preciso emprender un largo viaje para admirar el Vesubio. ¿Qué volcán más hermoso que aquel? Los hombres, al amparo de la ciencia, hacían poesía sin saberlo. La poesía viril, la de las fuerzas de la naturaleza. Y así seguía el doctor, desbordando su admiración en entusiásticas palabras ante el mugidor ramillete de fuego. La vista de los obreros que manejaban los bloques incandescentes y los arrastraban fuera del taller, pareció volverle a la realidad. Saltaban en torno de ellos las moléculas del acero ígneo, como moscardones de mortal picadura. Llevaban los pies cubiertos de trapos, y tenían que sacudirlos con frecuencia para librarse de las mordeduras del metal. Pasaban por entre los lingotes al rojo blanco con la tranquilidad de la costumbre. El más ligero roce con aquellos infernales panes de azúcar, convertía instantáneamente la carne en humo, dejando el hueso al descubierto. Podían matar a un hombre con su contacto, sin dejar en el ambiente más que un leve hedor de chamusquina, un poco de vapor. Después, nada. Y los conos diabólicos atraían con su luz y su blancura, confundiendo las distancias, como si gozasen de movimiento y vida y se metieran ellos mismos carne adentro, evaporándola. Aresti pasó al taller de laminar. Iba atolondrado por el ruido y el calor. Había perdido el instinto de la conservación en aquel mundo de incendios y de fuerzas ensordecedoras. Sentía caprichos de niño, una tendencia a acariciar aquellos bloques tan refulgentes, tan bonitos, con su blancura sonrosada, que podían comerse su mano con solo el roce. Pasaban los lingotes por un nuevo calentamiento en los hornos y al salir de ellos caían en el tren de laminar, una serie de cilindros que los torturaban, los aplastaban, adelgazándolos en infinita prolongación. Los obreros, casi desnudos, con enormes tenazas, manejaban y volteaban los lingotes por entre los cilindros, que se movían lentamente. La masa de acero enrojecida, pasaba arrastrándose junto a sus pies, como una bestia traidora. Marchaba hacia ellos queriendo lamerlos con su lengua de muerte, pero en el momento en que iba a tocarles, un hábil golpe de las tenazas la arrojaba entre los cilindros de donde salía por el extremo opuesto, para volver a entrar, siempre cambiando de forma. Avanzaba el lingote desde la boca del horno cabeceando, como un animal rojo, ventrudo y torpe. Lanzaba un rugido al sentirse agarrado y surgía por el lado opuesto convertido en una viga de fuego, corta y encorvada. Y en sucesivos pases adelgazábase, se estiraba con ruidosos quejidos, como protestando de la dolorosa dislocación, hasta que, por fin, no era más que una cinta incandescente que tomaba la forma del riel. El médico, una vez satisfecha su curiosidad, miraba a los obreros negros y recocidos por aquella temperatura de infierno. Atolondrados por el ruido ensordecedor, sudando copiosamente, teniendo que remover pesadísimas masas en una atmósfera que apenas permitía la respiración. Aresti comprendía ahora la injusticia con que había censurado muchas veces el alcoholismo de aquellas pobres gentes. Pensaba en lo que haría él, de verse condenado por la fatalidad social a aquella labor que embotaba los sentidos y parecía evaporar el cerebro en un ambiente de fuego. Una sed eterna, semejante a la de los condenados, martirizaba a aquellos infelices. ¿Qué otro placer al salir de allí, que la paz y la sombra de la taberna, con él? Paso delante que daba una alegría momentánea, engañando al hombre con ficticias fuerzas para seguir aquella vida de salamandra. El médico pasó de largo ante los hornos de Puldeo, y al salir al aire libre se detuvo jadeante, con la curiosidad harto satisfecha.
A lo lejos veíanse ondular como lombrices rojas, bajo extensos cobertizos, interminables cintas de acero. Allí estaba la fabricación del alambre. El ingeniero hablaba de lo curiosa que era esta manipulación, pero Aresti no quiso seguirle. Ya he visto bastante, dijo con acento de cansancio. Esto es un gran espectáculo. Para él. Invierno. Allí, a cielo raso, oyendo de lejos el estrépito de las máquinas, viendo cruzado el espacio por las columnas de humo de las chimeneas, gozaban los dos de la frescura del crepúsculo. Es una vida dura, dijo el doctor, que seguía pensando en los obreros del fuego. Me dirán que este trabajo horrible es una consecuencia de los progresos de la industria y que hay que respetarlo en bien de la civilización. Conforme. Pero el infeliz que ha de ganarse el pan de este modo, bien puede quejarse de su perra suerte, si es que le queda cerebro para pensar. Y aún se extrañan algunos de que esta pobre gente no se muestre contenta, y crea que el mundo está mal arreglado y no es un modelo de dulzura. Sanabria aprobaba las palabras del doctor. Él podía apreciar a todas horas la dureza de aquel trabajo, sentía una conmiseración infinita por los obreros, cerrando los ojos ante sus defectos. Él era algo socialista. Pero solo con el doctor Aresti se atrevía a hacer tal confesión. Lo más amargo de la miseria de estas gentes, dijo el médico, no consiste solo en las privaciones que sufren y la rudeza con que ganan el pan. Está en el ambiente desmoralizador que les rodea. Y Aresti describía el sufrimiento psicológico que había sorprendido en todo ejército obrero acantonado en torno de Bilbao, en las minas y las fábricas. Los peones de las canteras vivían como bestias, pero acaso comían y dormían mejor los labriegos del interior de España. Para muchos, la vida de las minas hasta constituía un mejoramiento de su bienestar, comparada con la existencia mísera de bestias desamparadas que llevaban en sus terruños los años de sequía y mala cosecha. En las fábricas eran los jornales superiores a los del resto de la península y no se sufrían los grandes paros a que se veía obligada la industria pobre y vacilante de otras ciudades. Y sin embargo, en las minas y en las fábricas todo el que trabajaba sentía un sordo rencor, una ira reconcentrada, un anhelo irritado de justicia, como si a todas horas fuesen víctimas de un robo audaz, de un despojo inhumano. Era el malestar moral, la protesta contra los caprichos de la fortuna que acababa de pasar por allí, a la vista de todos, tocando a algunos y volviendo la espalda a los demás. El explotador de la mina había sido jornalero al lado de muchos que ahora eran sus peones. Al dueño de la fábrica lo habían conocido los trabajadores casi tan pobre como ellos. Las riquezas eran recientes. Las habían visto formarse los mismos que sufrían su servidumbre. El bracero que en su país miraba con tradicional respeto a los que eran dueños de la tierra por el nacimiento y la herencia, se revolvía aquí con audacia revolucionaria contra el compañero enriquecido. El obrero industrial, habituado a sufrir en otras partes la tiranía de las sociedades anónimas, monstruos acéfalos de la industria, irritábase a cada momento contra el gran patrono de reciente formación. Todos habían presenciado el despertar de la riqueza. Habían tomado parte en él. Era cosa suya. Y más que la miseria, les atormentaba el sufrimiento moral de la desigualdad, la decepción de haber vivido en medio de una racha loca de la suerte sin aprovecharse de ella. Era el malestar de todas las aglomeraciones humanas de formación reciente. De las ciudades nuevas y las comarcas mineras que empiezan su vida. La comparación eterna entre la propia miseria y la fortuna loca y caprichosa que empuja a los otros. La convicción del fracaso, más viva y dolorosa, ante las rápidas elevaciones presenciadas todos los días, la tristeza por el bien ajeno, que amarga el pan, agria el vino y hace soñar en
venganzas colectivas, viendo un robo en cada paso hacia adelante que da el afortunado. El ingeniero reconocía la certeza de las observaciones del doctor. La situación de aquella gente era mala. Su mejoramiento con las huelgas y los aumentos de jornal, era de un efecto momentáneo. Él creía, como Aresti, que aquel malestar solo tenía un arreglo. Cambiar la organización del mundo y proclamar la justicia social como única religión y única ley, suprimiendo la caridad que no es más que una hipocresía que coloca la máscara de la dulzura sobre las crueldades del presente. Pero aparte del malestar general que reinaba en todo el mundo, reconocía también aquel otro especialísimo descubierto por el doctor. El de los despechados, que veían enriquecerse a sus compañeros de miseria, ascender velozmente, mientras ellos continuaban en la miseria. Los dos hombres iban con lento paso hacia la puerta de salida, en la penumbra del crepúsculo, a través de las líneas férreas, subiendo y bajando los terraplenes del inmenso establecimiento industrial. Lo que me irrita, dijo el doctor, en todas estas grandes fortunas que se forman de la noche a la mañana, es su ineficacia, su infecundidad para el bien de las gentes. Ya sabes que yo soy enemigo de la riqueza individual, pero, ¿qué demonio? Hay que reconocer que en otros países hace algún bien y sirve para algo. En los Estados Unidos, por ejemplo, esos tíos que atraen el dinero a sus manos, con una buena suerte escandalosa e indecente, y que mueren dejando centenares de millones, tienen, al menos, la discreción de hacerse perdonar con obras sutiles. El uno funda una universidad, el otro un museo, el de más allá una biblioteca. Todos dejan algo que sirve para la emancipación y perfeccionamiento de aquellos a quienes explotaron durante su vida. Pero aquí el rico se guarda el dinero y cuando siente la comezón de perpetuar su nombre, construye un convento o funda una capilla. Si se preocupa del porvenir es para que en lo futuro continúe la imbecilidad del presente. Ya sabes cómo defino yo al rico de esta tierra, con gran escándalo del vulgo, que me cree loco. Un señor que pasa su vida haciendo al obrero toda clase de charranadas para llevar mucho dinero a su mujer. Y que su mujer se lo dé al jesuita. Aún quedan algunos potentados como mi primo que se defienden. Pero, créeme, si aquí no viene una revolución, esto será otro Paraguay. Aquí todos trabajamos, sin saberlo, para el jesuita. Estaban cerca de la puerta, cuando Aresti se detuvo para protestar de nuevo contra su tierra. Además, me indignaba la tristeza de este país. Cuando Bilbao era una villa comercial y de obscura vida, tengo la certeza de que la gente se divertía mejor. Ahora, con la riqueza, es un convento. En el mundo todos se alegran cuando la fortuna les entra por las puertas. Las ciudades mineras, con su aglomeración de gentes diversas y sus fortunas improvisadas son, como los puertos famosos, grandes centros internacionales de diversiones, de vida atropellada y alegre. Hasta los bandoleros celebran francachelas cuando acaban de dar un buen golpe. Por aquí ha pasado la fortuna y, sin embargo, vivimos en perpetua cuaresma. Llevamos la tristeza en el alma, como aquellos señores vestidos de negro del tiempo de los Austrias. El ingeniero, escuchándole, veía el cuadro de la villa, aburrida sobre el montón de sus riquezas, bostezando con tedio monacal en medio de una prosperidad loca. Los ricos aumentaban su fortuna, sin otro goce que el de la posesión, adornando sus casas con un lujo que nadie había de admirar, pues el retraimiento de la raza y los escrúpulos religiosos se oponían a las fiestas de sociedad. Aresti tronaba contra la vida de las gentes opulentas. Viajaban por Europa como viajan las maletas, insensibles y sin enterarse de nada, y al volver a Bilbao, seguían su vida de escrúpulos y nimiedades.
Si alguna vez se reunían en un salón las grandes familias, quedaban las jóvenes a un lado y los muchachos a otro, mirándose de lejos, como si la alegría expansiva de la juventud fuese un delito y el amor una monstruosidad. Tal vez en este aislamiento huraño, guardador de la inocencia, les ocurría lo que a ciertos escritores de la Iglesia que, atenaceados por la castidad, describían placeres inauditos, aberraciones monstruosas que nunca habían existido, abriendo con esto nuevos horizontes a la desmoralización. ¿De qué le servía a la villa ser tan hermosa? El doctor hablaba con entusiasmo de la belleza material y moderna de Bilbao. Su ría bordeada de fábricas y docks, que parece un trozo del Támesis. Sus altos palacios blancos del ensanche, su muchedumbre atareada que llena a todas horas el puente del Arenal. Magnífica jaula. Pero los pájaros mudos, con la cabeza caída, tristes. Esto es hermoso, Fernando, pero con la belleza de un cementerio bien cuidado. Falta la alegría, falta el alma de un pueblo libre, que cuando termina el trabajo quiere entregarse a la vida. Muy bonitas esas calles nuevas con sus inmensas aceras. Pero les falta algo para ser calles de ciudad. Debían circular por sus aceras unas cuantas docenas de cocots elegantes y hermosas. Vendedoras de amor, que con cierto arte educasen a esa juventud habituada a la vida unisexual de Deusto y de la cofradía de San Luis. El ingeniero protestó, con el rubor del enamorado que vive en plena idealidad. Pero, don Luis, usted propone cosas enormes. Aresti pareció irritarse. Lo que él proclamaba era la vida, la juventud, el amor, tal como los concebía. Respetaba la virtud, pero no consideraba necesario que tuviese gesto de vinagre y piel de esparto. Además, porque la mercenaria del amor, de aspecto tolerable, estuviese desterrada de las calles, ¿resultaba acaso la villa una población de costumbres virtuosas? Con la vida y sus instintos no se juega. Si la entorpece en su curso en nombre de una moral de locos, rompe por donde puede, esparciéndose en arroyos fangosos. Él conocía su Bilbao. Los jóvenes, emborrachándose para matar el fastidio, agarrándose en bailes públicos con cocineras y criadas, buscando el amor en su forma más bestial, sin el más leve barniz mundano que lo idealizase. Por esto llegaban muchos al matrimonio encanallados, viendo en la mujer la bestia del deleite, sin sospecha de que la hembra es un ser sensitivo, que necesita algo más que el contacto sexual. En el foso de aquella villa, tan virtuosa a estilo católico, florecía el vicio bajo las formas más antipáticas. Aresti, en sus visitas de médico, había conocido los barrios altos de la villa, el albergue de las servidoras de la prostitución. Todas eran pequeñas, flacas, de rostro aniñado, con el raquitismo de la miseria. Las había de 35 años, que se presentaban con la falda corta, la trenza en la espalda, imitando grotescamente el ceseo de la infancia. Era el género más solicitado. El instinto reprimido, al no encontrar el fruto sano y hermoso en plena madurez, buscaba en su aberración el verdor agrio que excita los nervios. Los directores de la vida en aquel país la descoyuntaban formándola a su gusto, haciendo un crimen del instinto del sexo, obligándolo a refugiarse en inmundos rincones. Los ricos que podían proporcionarse las dulzuras amorosas con su más seductora decoración, entraban al amparo de la noche, ocultándose como criminales en casas frecuentadas por soldados y marineros. Otros, más audaces, asediaban a la costurería de la familia y comenzaban con ella una novela de amor, insípida y vulgar, conservándola en la casa de los padres que aceptaban sin protesta el amancebamiento a cambio de la protección del rico. Se desterraba al amor para permitir el negocio. La cortesana estaba proscrita por cara y peligrosa.
Pero se toleraba el padre pobre que transige con la prostitución de la hija, porque ayuda a ir viviendo y se oculta en la propia casa. Ni amor, ni bailes, ni trato social entre los dos sexos, ni expansiones de la juventud. Aresti lo declaraba irritado. La vida estaba momificada en su país. Era un cementerio muy hermoso, en el cual no había más seres vivos que los pájaros negros que lo cubrían con sus alas. Solo en las últimas capas sociales existía algo de alegría, allí donde llegaban amortiguadas o no llegaban las influencias de la religión. El doctor únicamente había sentido el roce de la vida, algún domingo por la tarde, en los chacolines de las afueras o en la explanada de la casilla, donde las criadas y los obreros danzaban, al son de orquestas callejeras, los bailes vascongados y de la montaña de Santander. Los demás estaban muertos por el fastidio o corrompidos por la opresión. Conocía jóvenes ricos, sin otras aspiraciones que cambiar 8 veces de traje todos los días. Otros iban en automóvil por las calles, sin rumbo determinado, parándose ante una casa para subir de nuevo en el vehículo y seguir la marcha, como si huyesen del fastidio que iba tras ellos. Y para eso servía la riqueza. Y esta era la alegría de un pueblo opulento, que teniendo una existencia que embellecer la martirizaba y ennegrecía con el tedio, creyendo en otra vida problemática, bajo el testimonio de ciertos hombres que tampoco la habían visto. El doctor terminó enérgicamente sus protestas, viendo próximo el momento de tomar el tren. Gran cosa es la virtud, Fernandito. Yo la admiro y la venero cuando sonríe y no se coloca enfrente de la vida. Pero mi tierra, triste y con el alma muerta, es tan virtuosa, que, créeme, hijo mío, tanta virtud me da asco. Doña Cristina daba el último toque a sus cabellos rubios, que ya comenzaban a encanecer, al mismo tiempo que con el rabillo del ojo seguía en un espejo la marcha del reloj colocado sobre el mármol de una chimenea. Eran las 3 de la tarde, y a las 4 tenía que asistir en Bilbao a una junta de señoras católicas, de la que era presidenta, en el Colegio del Sagrado Corazón. Pepita no la acompañaba. Decía estar enferma. Se quejaba de dolores de cabeza, sentía un malestar general. En fin, cosas de muchacha, y doña Cristina la dejaba en el hotel bajo la vigilancia de Laña Nicanora. Sánchez Morueta estaba en Madrid desde hacía una semana, muy atareado por los nuevos negocios que todos los meses hacían necesaria su presencia en la capital. Su esposa aceptaba con gusto estas ausencias. No era que el millonario se opusiese a los gustos de su mujer e interviniera en su vida. Pero se sentía mejor cuando estaba sola, sin ver aquellos ojos fríos, que no transparentaban el más leve reproche, y que a ella se le antojaba que la seguían en todos sus movimientos, como una protesta muda. Pepita presenciaba desde un rincón el tocado de su madre. No se la escapaba el gran cambio que ésta había sufrido. Los trajes elegantes de otro tiempo, se apolillaban abandonados en el guardarropa, sin que nuevos encargos a París y Madrid vinieran a sustituirlos. Se preocupaba algunas veces de las galas de su hija. Quería verla elegante, y la aconsejaba mirando los periódicos de modas, con la misma bondad con que una persona mayor discute con un niño sobre juegos. Iba siempre vestida de negro, con telas pobres y sin brillo. Pepita notaba en sus ropas interiores un abandono, una rudeza, que algunas veces llegaba a rebasar los límites de la higiene. Revelábase en ella el desprecio a la carne, de los devotos fervientes. El abandono físico, la suciedad cantada como mérito celestial en la vida de muchos santos. Deseaba mortificar su carne, y su hija la veía en la mesa repeler los mejores platos, los que en otros tiempos eran más de su gusto, afirmando que ahora le repugnaban.
De su dormitorio habían ido desapareciendo poco a poco todos los muebles que significaban ostentación o comodidad. En el resto de la casa tronaba el lujo suntuoso y sólido, mientras en su cuarto solo quedaba una cama de criada, angosta y dura, que había hecho bajar de las buhardas, y un Cristo grande y ensangrentado que ocupaba casi un lienzo de pared, entre dos cromos de vivos colorines representando a Jesús y a María, abriéndose el pecho para ofrecer sus corazones inflamados. Muchos días las criadas encontraban la cama intacta. La señora, según ellas afirmaban en sus conversaciones de la cocina, dormía en el suelo o no dormía. Sus ropas interiores, que cada vez llegaban con mayor retraso a las pilas del lavadero, tenían salpicaduras de sangre. Una doncella había recogido olvidado sobre su cama, un horrible cinturón de esparto, un cilicio de los más sencillos que fabricaban ciertas monjitas de Begoña. Todos en la casa adivinaban las mortificaciones a que sometía su cuerpo la señora, y sin embargo, la veían sonriente, con una dulzura melosa en la voz y en el gesto, elevando los ojos a la menor contrariedad y exclamando: «Todo sea por Dios». En ciertos momentos se dejaba arrastrar por su carácter imperioso, como si llevase en el cuerpo algo que exacerbaba sus nervios con oculta molestia, pero al momento replegábase dentro del caparazón de su bondad y con los ojos pedía perdón por su arrebato. El marido no parecía advertir el abandono físico y la transformación moral de su esposa. Hacía años que no pisaba el suelo de su cuarto. Cuando hablaba con ella volvía la vista o la miraba con ojos vagos y sin pensamiento, que parecían no verla. Ni una protesta, ni una pregunta, como si en el fondo le complaciese esta transformación que le apartaba de ella, haciendo imposible todo retroceso. Pepita seguía, con una expresión de lástima en los ojos, el tocado rápido de su madre, que se peinaba a ciegas sin el menor rasgo de coquetería. «Mamá, ponte la capota negra. Es muy bonita y te sienta bien». Doña Cristina movió la cabeza. «No, hija, nada de sombreros. Eso pasó. Cada cosa a su edad. Ya soy vieja y no está bien que quiera lucirme en unas reuniones que son para bien de la religión. Pero sí es una capota muy seria, muy religiosa. La mantilla, hija. Lo tradicional, lo que llevaban las gentes buenas y antiguas, antes de que llegasen tantas maldades del extranjero. Y aquella mujer todavía hermosa, con el encanto sabroso de la madurez, que ensanchaba sus formas, aterciopelándolas, parecía complacerse con dolorosa coquetería en apreciar en el espejo, mientras se colocaba la mantilla, las canas que cortaban el esplendor rubio de su cabellera, las ojeras azuladas y dolorosas, su boca plegada por un gesto lloroso, como si estuviera en perpetua oración. Doña Cristina iba a salir. «Mamá, ya sabes mi encargo», dijo Pepita. «No lo olvido», contestó la madre con sonrisa bondadosa. No debía hacerlo, porque la mentira siempre es un pecado. Pero, en fin, puede mentirse cuando no es en perjuicio de tercero. Tiraré por ti del hilito, para que las buenas madres no se enteren de tu pereza. Pepita imitaba la estratagema inocente de muchas de sus compañeras cuando no querían asistir a las reuniones de las hijas de María. En el salón del colegio había un gran cuadro con los nombres de las congregantas y al lado de cada uno de ellos, un cordoncito azul con una pequeña bola de marfil. Al entrar las señoras tiraban cada una de su cordoncito para marcar la asistencia de este modo, y las amigas se encargaban algunas veces de hacerlo por las ausentes, engañando a las monjas, que, terminada la reunión, examinaban la lista con una curiosidad meticulosa. Pepita, pensando en el cuadro, veía el salón de reuniones de las hijas de María con su lujo monástico y el mapa de la orden, que era el principal adorno de la pared.
Un mapa de colores acaramelados, en el que figuraban Europa y América, marcándose con pequeños corazones inflamados las poblaciones donde el jesuitismo femenil tenía establecidos sus colegios. El Atlántico, de un azul de confitería, había sido rebautizado con un nuevo título: Océano de Bondad. Y nadie podía adivinar el sentido de esta bondad, atribuida al Atlántico por la monja autora del mapa. Doña Cristina salió apresuradamente. Ante la escalinata del hotel, la esperaba el automóvil, una máquina soberbia que había costado a Sánchez Morueta 50.000 francos en París y de la que apenas hacía uso, habituado como estaba al carruaje de sus primeros años de opulencia, el cual, al mecerle sobre los relejes del camino, le hacía pensar en sus negocios, como si el movimiento sacudiese sus ideas adormecidas. El automóvil era para las señoras. Pepita apreciábalo en mucho porque era un motivo de envidia para las amigas. Doña Cristina consideraba como un homenaje a la fe, el llegar en él a las puertas de la iglesia de los jesuitas. Era el dernier cri de la devoción. Daba a entender, según ella, que el progreso no está reñido con el dogma. Doña Cristina dio al chofer la orden de llegar pronto a Bilbao y el vehículo salió a toda velocidad por entre los tranvías y carruajes que llevaban la gente a las arenas. La señora de Sánchez Morueta pensaba en la importancia de la reunión. Iban a tratar la conveniencia de una nueva romería a Begoña, tan ruidosa como la de la coronación de la Virgen, y no sabían si hacerla en el mismo año o dejarla para el siguiente. Convenía organizar un alarde de fuerzas, reunir todo el país vascongado amante de las tradiciones y que subiera entre banderas y cánticos al monte Artagán, como protesta contra las gentes de las minas y las fábricas, que se entregaban al monstruoso socialismo, y contra los maquetos de la villa y sus hijos que ya se consideraban de la tierra, gentes que hablaban de república y de anticlericalismo y llamaban en sus mítins fetiche y nido de ratas a la milagrosa imagen de la patrona de Vizcaya. A la reunión de las señoras habían de asistir como directores e inspiradores el padre Paulí, un jesuita batallador, que estaba de moda en el púlpito y el confesonario, y Fermín Urquiola, que era su hombre de acción, mi brazo derecho, según decía aquel tribuno de la compañía. Doña Cristina admiraba a su sobrino viendo el afecto con que le trataban los padres, como le hacían partícipe de sus proyectos en bien de la religiosidad del país. Era casi una pasión lo que sentía por Urquiola. Cuando la visitaba, veía en él al representante de aquellos sacerdotes tan queridos, que de este modo indirecto entraban en su hogar. Fermín era una prolongación de la compañía que llegaba hasta ella. Sentía una amarga decepción de enamorada, al no poder pasar en la casa residencia del salón de visitas. Quería saber cómo era Deusto por dentro, aquel templo de la sabiduría envuelto en el misterio. Y el sobrino, en sus visitas al hotel, cada vez más frecuentes, la deleitaba hablando las largas horas de los lugares que ella no podía ver por oponerse las reglas de la compañía a las visitas femeniles. Entretenía la Urquiola con las minuciosidades de la vida de cada padre, enumerando sus méritos. Uno había viajado por países salvajes. Otro sabía 6 idiomas. El de más allá tocaba el violín como un ángel y todos tan modestos, durmiendo en celdas pobres de una pulcra curiosidad, dejando por las noches en una bolsa, colgando de la puerta, las ropas y los zapatos que limpiaban los fámulos, y vestiéndose al romper el día, para emprender su santa obra. Vivían con cierto desahogo, pero por ninguna parte se veían las riquezas de que hablaban los impíos. Y todos humildes y amables, olvidados por completo de su brillante pasado, y eso que los había entre ellos que habían sido grandes en el mundo. Por eso los padres de
La compañía tenían algo de príncipes arrepentidos, ocultos bajo la sotana de la obediencia. La Universidad de Deusto aún interesaba más a doña Cristina. Como lamentaba ella no poder entrar en aquel palacio, tantas veces admirado al ir y volver a su casa. No poder correr por la montaña de su parque, y ver de cerca el San José, que dominaba el paisaje, bajo su dosel de luces eléctricas. La sabiduría de los buenos padres se revelaba en todos los detalles del establecimiento. Allí estudiaban los hijos de las principales familias de España. La nobleza rancia y los ricos de sanos principios, recluían a sus vástagos en la Santa Escuela. Allí no corrían el peligro, como en las universidades laicas, de tropezar con profesores revolucionarios, y la ciencia antigua y moderna se servía después de bien pasada por el tamiz de Santo Tomás y otros grandes sabios de la Iglesia, únicos depositarios de la verdad. El edificio estaba dividido en 4 cuerpos independientes, y los alumnos en 4 secciones que vivían aisladas, evitándose con este acordonamiento muchos pecados y ciertas propagandas. Las secciones solo se contemplaban de lejos en contadas fiestas del año o al verificarse algún acto literario en el gran salón, que parecía un teatro con su patio y sus galerías. En el techo pintado al fresco, veíanse las figuras de San Ignacio y los padres más famosos de la compañía, todos entre nubes, revoloteando camino del cielo. Abajo, en el patio, estaban los invitados, los parientes masculinos de los alumnos, y en las galerías los estudiantes de las 4 estaciones que, al verse frente a frente, se examinaban con curiosidad, como vecinos de una misma casa, que solo se tropiezan de tarde en tarde. Iban los más puestos de smoking, muy elegantes, como hijos de buenas familias que eran. Los mayores se rizaban el bigote y lucían las sortijas. Da una galería a otra se miraban con gemelos, lo mismo que en el teatro, enterándose unos de otros. Aquel pequeñito, guapo, es de Salamanca y muy rico. Ese moreno simpático es andaluz. Y después de mirarse largamente, se saludaban con la mano. Angelitos. Los actos literarios eran controversias entre los alumnos de punta, ensayadas previamente por los maestros. El estudiante que había de hacer las objeciones, oponiendo reparos a las santas doctrinas, era preparado con anticipación. Llevaba aprendidas unas cuantas tonterías, que representaban las ideas modernas y el otro alumno las rebatía y pulverizaba en un periquete. Triunfando de este modo la fe sobre la impiedad de la falsa ciencia moderna. Un año, Urquiola, siendo estudiante del último curso, se había cubierto de gloria sustentando un tema propuesto por los maestros tras larga deliberación. Los Borbones, subiendo al cadalso en Francia, expiaron los atentados de su familia contra la Compañía de Jesús. Urquiola sostuvo la afirmación, demostrando que la guillotina había sido un medio indirecto de Dios para castigar a los reyes que osaron expulsar de sus dominios a los jesuitas. Muerte e infierno para los que se atrevían a perseguir a los verdaderos representantes de Jesús. Su contradictor mantuvo opiniones de dulzura y olvido, objeciones humildes y tímidas, preparadas por los maestros. Pero con gran disgusto de todos, no pudieron continuarse los ejercicios, pues no faltó quien indicase a los padres de Deusto que era peligroso pagar con tales juegos literarios la bondad de los que les habían abierto de nuevo las puertas de España. En las Pascuas de Navidad, el salón de actos se convertía en un teatro. Hasta en esto admiraba doña Cristina el talento y la virtud de los padres. Si todos los teatros fuesen como aquel, podrían asistir sin miedo las madres cristianas. La música era de las zarzuelillas y revistas en boga. Pero en la letra está el pecado, y las palabras eran de ciertos padres aficionados a la versificación. La mujer estaba excluida de todas las obras.
Con el mismo ritmo con que las chulas cantan, la falda de percal plancha, moviendo las caderas. Un alumno cantaba las dificultades del derecho natural con tanta gracia, que hasta parecía sonreír el sombrío San Ignacio que volaba en el techo. La viejecita se titulaba El viejecito. Todas las obras perdían su título femenino, y si en ellas figuraban dos amantes, convertíanse en dos primitos. Compañeros de colegio, que, agarrados de la mano jurabanse quererse mucho, estudiar y ser obedientes y humildes con sus maestros. Serafines del cielo. Doña Cristina conmovíase con el relato de estas fiestas. Bien se notaba que su sobrino se había educado en aquella universidad. Así era tan caballero, tan cristiano, y dedicaba sus músculos de atleta a la buena causa de Dios. No era como la juventud que llegaba de Madrid contaminada por las malas ideas, con un libertinaje en las costumbres que corrompía el país. La esposa del millonario se sublevaba cuando oía hablar de las calaveradas de Urquiola, queriendo negarlas y acabando por defenderlas con repentina bondad. Descarríos de la juventud y malos ejemplos de los muchachos que no habían sido educados en Deusto. Pero su fondo era bueno y aquello pasaría. Urquiola estaba reservado para altos destinos, ahora que se mezclaba en las luchas políticas. Tenía buenos directores y quién sabe si llegaría a ser diputado, repitiendo la palabra de Dios, allá en Madrid, donde todos viven olvidados del cielo. Ella y su sobrino se bastaban para volver a Bilbao al buen camino, siempre que no les faltase el consejo de los sabios padres. Y la esposa de Sánchez Morueta, acariciando estos pensamientos, corría en su automóvil hacia la villa, dejando tras las ruedas nubes de polvo. Pepita, desde una ventana de su cuarto, siguió un momento la marcha del vehículo y al verle desaparecer, esparció su mirada por el paisaje, con la vaguedad melancólica de los que se sienten enamorados y perciben en todo lo que les rodea una nueva vida. Nunca le había parecido tan hermoso el paisaje como en aquella tarde de verano. Estaba habituada a verlo desde su infancia, y, sin embargo, ahora le encontraba algo nuevo, cual si acabase de descubrirlo. Las gentes que pasaban al borde de la ría, por la carretera de las Arenas, le parecían más simpáticas que las de otros días. Eran familias de Bilbao que bajaban del tranvía para ir a la orilla del mar. Un grupo de obreros pasaba, camino del Chacolín, por entre un bosquecillo de pinos. Cantaban a gritos, excitados por la proximidad del mar, el boga, boga, marinero, de Iparraguirre y el coro del bardo vascongado sonaba de tal modo en el alma de la joven, que casi la hacía llorar. La ría brillaba bajo la caricia del sol, temblando sus ondulaciones como los fragmentos de un espejo. Más allá del puente de Vizcaya, cuya plataforma iba y venía pendiente de su manojo de cables, transportando carruajes elegantes, carretas de bueyes y pasajeros llegados en el tren de Portugalete, extendíase el Abra como un desgarrón del cielo, moviendo sus aguas de un azul plomizo. El mar libre, chocaba en la línea del horizonte contra la muralla del rompeolas, coronándola de una nube de espuma que corría de un lado a otro como el humear de una locomotora invisible. Al volver Pepita la vista tierra adentro, contemplaba, avanzando sobre la ría, un pedazo de Londres bañado por un sol meridional. Todo aquel pueblo de cobertizos fabriles e innumerables chimeneas sobre el que pesaba el poderío de Sánchez Morueta y que esparcía en el espacio sus torbellinos de humo sonrosado por la luz de la tarde. Bilbao estaba invisible. El horizonte cerrábase en el fondo, con un escalonamiento de montañas. La joven conocía los nombres de todas aquellas cumbres. Las había visto durante muchos años todos los días, al saltar de la cama, unas veces brumosas y delineando apenas su contorno sobre el cielo, otras veces rojas,
con las manchas de sombra de sus barrancos y oquedades, destacándose sobre la inmensidad azul. Las más próximas, que parecía iban a tocarse con la mano, eran Luchana y el Pico de Banderas. Después sobresalían sobre ellas, a una enorme distancia, en pleno riñón de Vizcaya, los gigantes del país, el Mañaría y el Gorbea, y entre los dos, como una jiba inaccesible, cubierta de nieve, la peña de Amboto, misteriosa y legendaria, en la que se desarrollaban los cuentos más tenebrosos de la imaginación vasca. Pepita recordaba sus terrores de la niñez, cuando su aña, para imponerla silencio, la amenazaba con llamar a la dama de Amboto, especie de hada maléfica, hija de un jaun, de un caudillo legendario, que vivía como encantada en lo alto del peñasco y únicamente salía de su cueva para quemar las mieses, matar niños y perseguir a los pobres aldeanos con toda clase de maleficios. La joven permaneció mucho tiempo abstraída en la contemplación del paisaje. De vez en cuando miraba hacia el puente colgante, como si pretendiera reconocer a alguien de los que pasaban la ría. Creyó por un momento ver algo blanco que se agitaba en la plataforma. Tal vez un pañuelo que le saludaba con cierta discreción como temeroso de atraerse la curiosidad de la gente. Después ya no vio nada y creyendo en un engaño del deseo siguió contemplando el paisaje, con mirada vaga, sumiéndose poco a poco en una dulce somnolencia. La joven despertó al sentir en su espalda la mano del Aña. Ese está ahí, dijo con tono misterioso. Habrá que bajar al jardín. A la melancolía sucedió en la joven la inquietud, el temor. Había venido preparando desde mucho tiempo aquella entrevista con Fernando Sanabria, y al llegar el momento temblaba como si fuese a realizar un delito. La Aña reía ante los temores de la señorita, a la que trataba con la misma familiaridad que cuando era niña. Inocente. ¡Qué mal! Podía haber en aquel encuentro de novios, en plena tarde, en un jardín y bajo la mirada de ella, que era como su madre. Pero Pepita no lograba tranquilizarse. El respeto y el miedo a su mamá la dominaban. Esperaba que de un momento a otro apareciese la severa figura de doña Cristina tras un arriate del jardín. Solamente había accedido a la entrevista después de los infinitos ruegos de Fernando. Este se desesperaba por no haber hablado ni una vez a solas con su novia, teniendo que contentarse con las rápidas palabras cambiadas al entrar y salir en la casa de su jefe o con las cartas que llevaba y traía la Aña complaciente. Pepita quería que se encontrasen en el jardín, a la vista de la servidumbre, creyendo esto menos censurable que recibir al ingeniero dentro de la casa. Cuando la joven se vio bajo los árboles, Fernando atravesaba ya la verja, haciéndose de nuevas ante el portero, al saber que la señora no estaba en casa. Venía a visitarla y a enterarse de paso de cuándo regresaría don José de su viaje. Pero ya que la señorita estaba en el jardín, pasaría a saludarla. Los dos jóvenes quedaron indecisos, con la emoción de la timidez, al verse frente a frente. Vaya, pasearos, dijo animosamente la ruda Nicanora. Deciros algo. Hablad sin miedo. Aquí estoy yo para avisar si algo ocurre. Y poco a poco fue quedándose rezagada, dejando que los novios anduviesen lentamente, la vista en el suelo, con el atolondramiento del que ha pensado muchas cosas para decirlas y no sabe cómo empezar. De vez en cuando se miraban sonriendo. Él la acariciaba con los ojos, poniendo en su gesto toda la pasión, que se revolvía inquieta, no encontrando palabras para exteriorizarse. El silencio del jardín, la calma de aquella tarde de verano parecía adormecer el pensamiento de los dos, dando una vida extraordinaria a sus sentidos. Creían percibir considerablemente agrandados los movimientos del corazón, los latidos de la sangre al pasar por las arterias de sus sienes.
Poco a poco envolvíales la alegría de la naturaleza, cómplice de las dulzuras del amor. El canturreo del agua desgranándose en el tazón de una fuente, el crujido de los troncos al estallar sus cortezas a impulsos de la savia, el lento murmullo de las hojas moviéndose solemnemente en el espacio caldeada, entre nubes de insectos que brillaban al sol como un chisporroteo de oro. Fernando fue el que habló primero, comenzando como todos los amantes con la expresión de la felicidad que sentía al verse por fin junto a la mujer amada. Como había deseado aquel momento. Recordaba las horas de muda contemplación, allá en su despacho de los Altos Hornos, con la vista fija en las cartas de ella, como si la letra de Pepita le hablase misteriosamente y su sonrisa brillara entre los renglones. Mira, nena, decía el ingeniero subiendo de tono en su apasionamiento. Tu voz, tu divina voz es lo que más me conmueve. Yo creo que te quise siempre. Desde que te conocí, siendo aún muy niña. Te amaba sin darme cuenta de ello. Pero el día en que vi claro, en que supe que te quería, fue escuchando una de esas canciones vascongadas, tan dulces, tan tristes, que parece que cantas con el alma. Fernando se había dado cuenta de su amor oyéndola cantar el Goiseco Izarra, la invocación a la estrella de la mañana. Él no entendía la letra, pero la música, a la música. Había penetrado en él hasta lo más hondo, como un arañazo que despertó su alma. Después había hecho que le tradujesen la letra. Ya la sé, continuó el joven, la conozco y creo en ella. Siento su infinita ternura, la estrella de la mañana, sin mancha alguna brilla en el horizonte. Pero a tu lado, querida mía, palidece y casi no se ve. Eso es lo que yo pienso, mi vida. Y con el énfasis de todo enamorado, la comparaba con el astro del amanecer, resultando que la amante vencía a la estrella en hermosura y esplendor. Pepita, tranquilizada ya, reía ante el entusiasmo hiperbólico de su novio. ¡Qué exagerado! ¡Qué romántico! Pero era verdad que le causaba tanta impresión su voz. Y se extrañaba de buena fe, de que una canción pudiera conmoverle tan hondamente. Ella cantaba por distraerse. Parecíale una locura tomar en serio lo que se dice con acompañamiento de música. Todo eran falsedades dulces, inventadas por los artistas. Para alegrar la vida. Muy bonitas, eso sí, pero al fin mentiras. Por la memoria de Fernando pasó, como una ráfaga de viento helado, una frase que varias veces había oído al doctor. Aquella raza aparte, sentía una afición loca por la música. Cantaba en todos los momentos de su vida, y sus cantos tenían la tristeza melancólica del paisaje. Pero la emoción era de labios afuera, un sentimentalismo exterior que se perdía en el aire. No, nena, dijo el amante. Es tu alma entera lo que pones, sin saberlo, en tu voz. Tú eres para mí la estrella de la canción. Pero no te diré como al final de ella. Adiós para siempre, adiós. Si yo te perdiese después de ser amado, no sé qué sería de mí. Di que me quieres, Pepita, di que me amas. La joven, con cierto pudor, resistíase a decir de viva voz lo que tantas veces había escrito en sus cartas. No lo sabes. Respondió evasivamente. No te lo he dicho muchas veces. Pero, repítelo, quiero oírlo de tus labios. Di que me amas. Y Pepita, mirándole por primera vez en los ojos, dijo con cierta gravedad, como poniendo en sus palabras el peso de un juramento solemne. Sí, te quiero. Te amo, Fernando. Oh, aquella mirada. Fue para el ingeniero lo mejor de la entrevista, y la recogió en su memoria, esforzándose por conservarla con toda su luz, para que le acompañase en las largas horas que pasaba allá en la fundición entregado a la vida de los recuerdos. Sanabria se convencía de que era amado por Pepita.
Su mirada, su voz, valían más que todos los papeles preciosos que guardaba en su despacho. Ella que se burlaba con indulgente superioridad, al oírle hablar de canciones y de estrellas, influida por el positivismo de su raza, mostrábase sincera al mirar al hombre. Fernando era para ella ese ideal abstracto que se forja toda mujer al sentirse enamorada por primera vez. El hombre modelo, conjunto de gracia y de fuerza, de sentimentalismo y energía, capaz de enternecerse ante una flor y de pelear como una fiera. Ese personaje, en fin, mezcla de tenor amoroso y de paladín membrudo, creado por las novelas, que nunca se ve en la realidad y que turba los sueños de las vírgenes. Sí, te quiero, repetía Pepita. Por mí no temas, no seas niño, nunca me dirás adiós. Bebé, dulce bebé, exclamaba con entusiasmo el ingeniero. Cuánto te amo. Qué feliz soy. Y el aña Nicanora, que lo seguía a corta distancia, oyendo muchas de sus palabras, sonrió con cierta lástima. Todos los novios eran lo mismo. Iguales los aldeanos que los señoritos. Alguna diferencia en las palabras, y nada más. Solo sabían decirse tonterías, poniendo en sus voces tanta solemnidad, como si la existencia del mundo dependiese de lo que se dijeran. A la juventud. Y seguía sonriendo con indulgencia de veterano ante el entusiasmo de los dos jóvenes. Fernando, más tranquilo después de las palabras de su novia, hablaba del porvenir. Trabajaría. ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar un hombre? Desde que estaba enamorado, sentíase con nuevas fuerzas para el trabajo. Bullían en su pensamiento ciertas invenciones industriales, que, de realizarse, darían nuevas ganancias a Sánchez Morueta. Pero el recuerdo de su jefe abatió las ilusiones del ingeniero. ¿Qué dirá tu padre cuando conozca nuestros amores? Ya conoces por mis cartas la inquietud que esto me causa. Me roba el sueño muchas veces. ¿Y tu madre? ¿Qué miedo la tengo? Somos muy felices amándonos, pero el porvenir nos guarda muchos dolores. Si todos en tu familia fuesen como el doctor. Y hablaba con entusiasmo de Aresti, de la bondad con que seguía sus amores. Sí, mi tío es muy bueno, dijo Pepita hablando del doctor como de un pariente lejano, del que solo se acordaba la familia de tarde en tarde. Lástima que tenga esas ideas. Es un planeta muy simpático, pero mamá cree que está loco. Lo incierto de su porvenir, llevó de nuevo a los dos jóvenes a hablar de sus amores. Fernando sentía miedo. Los padres de ella proyectarían casarla con el vástago de alguna familia millonaria. Tal vez con un señorito de escasa fortuna, que pudiera ofrecerla viejos títulos de nobleza. En todos pensarían antes que en él, que no era más que un servidor intelectual de la familia. La perdería amándola tanto. La diferencia de fortuna, la maldita ley de clases, les cerraría el camino, separándolos. Tonto, pero si yo solo te quiero a ti, decía la joven sonriendo. Y el ingeniero, conmovido por estas palabras, en un arranque ingenuo de agradecimiento, intentó coger las manos de su amada. Esta las retiró detrás del talle, frunciendo las cejas con gesto duro. Quieto, dijo pasando sin transición de la dulzura a la altivez, con una voz que no parecía la misma, ofendida, como si el joven intentase una monstruosidad. De nuevo pasó por Fernando el recuerdo del doctor Aresti, de una de sus paradojas atrevidas que le valían la fama de loco. Este es un país sin corazón, donde nunca se ha visto que una muchacha se escape con el novio. Sanabria quedó largo rato cohibido y como avergonzado por el brusco movimiento de la joven. Pepita parecía arrepentida de la viveza de su protesta, pero callaba, aguardando a que fuese él quien reanudase la conversación. Tal vez quiera tu madre que Fermín Urquiola sea tu marido, dijo el ingeniero tristemente.
La joven aprovechó la ocasión para recobrar su voz tierna de enamorada. Con ese, nunca, nunca. Y habló de la repugnancia que le inspiraba Urquiola, con sus petulancias de buen mozo, cortejando a un tiempo a varias señoritas de la villa y escogiendo entre ellas, con la frialdad del cálculo, la que mejor le conviniera por su fortuna. Además, conocía su vida. Las jóvenes, en las tertulias, hablaban de la Hurtadillas, como de un don Juan que atraía a las tontas con el maléfico encanto de sus calaveradas. Todas sabían que tenía una mujer, allá en Bilbao la Vieja, una antigua costurera con